¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a TVU al Día, como cada día martes y la repetición el día jueves. Este fin de semana que recién pasó, durante la inauguración de un memorial para los detenidos desaparecidos de nuestra zona, el intendente de la región del Biobío, don Rodrigo Díaz, un demócrata cristiano, pidió perdón por la actuación del Estado chileno durante el gobierno militar. También hizo lo propio, recuerden ustedes, hace algunos años, expresidente Sebastián Piñera, cuestión que generó gran revuelo al interior, particularmente de la UDI. Hoy vamos a hablar de este tema, del tema de los derechos humanos. Y hemos invitado a nuestro set a un abogado penquista, verdadero ícono del tema de los derechos humanos. Me refiero al abogado don Adolfo Montiel. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Hace algún tiempo habíamos hablado ya de la posibilidad de tenerlo aquí en nuestro estudio. El abogado Montiel hace, no sé, más de 40 años ya que es abogado de derechos humanos, ¿no? 41, exactamente. ¿Cómo es que finalmente, lo conversábamos antes de entrar a estudio, cómo es que un abogado joven, muy joven, se resuelve, ¿saben qué? No voy a ser abogado de grandes empresas, voy a ser abogado de derechos humanos. ¿Cómo es que se toma esa decisión? Bueno, también las circunstancias lo llevan a uno a tomar ese tipo de actitud, porque de luego yo fui exonerado político de la Universidad de Concepción y también era juez de policía local. Fui exonerado en dos partes. Mi compañero también fue exonerada de la refinería de petróleo Petrox. Es decir, se produjo un cuadro familiar complejo y frente a lo cual yo me rebelé. Vi una situación de injusticia que empezaron primero con las desapariciones, las falsas ejecuciones, los falsos enfrentamientos, los consejos de guerra. Y dije, yo voy a aportar mi grano de arena a la defensa de los perseguidos. Y así lo hice y participamos en principio, junto a muchos colegas que recuerdo con mucho cariño y que hoy día no están ya. Primero la vicaría, al amparo de la Iglesia Católica, y después formamos el COEPU, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, y trabajamos extensamente con mucha gente, sería largo enumerarlo, en el tema de los derechos humanos. Y en eso estamos todavía, esta lucha es permanente, no puede terminar, tiene que seguir. Sí, y más adelante le voy a preguntar sobre violaciones a los derechos humanos en democracia, que no es un tema menor tampoco. Trabajó primero en la Vicaría de la Solidaridad. Brevemente. Y luego, de manera particular, ya participando en los consejos de guerra. ¿Cómo era esto de los consejos de guerra? Imagino que, no sé, 73, 74, 75 no debe haber sido fácil. Bueno, el Consejo de Guerra surge que el 11 de septiembre del 73, la dictadura militar, la Junta de Gobierno, dicta un decreto número 5, en que declara que el país se encuentra en estado de sitio y en ese estado de sitio se aplica el 418 del Código de Justicia Militar y se decide que entran en funcionamiento los tribunales de tiempo de guerra. Tribunales de tiempo de guerra que son excepcionales, como su nombre lo indica, ¿sí? Y que funcionan cuando hay guerra. Pero sin embargo, el gobierno militar decidió que había una guerra contra el marxismo-leninismo y contra los derrotados partidarios del presidente Allende, y empiezan a funcionar los consejos de guerra, que son tribunales militares y que tienen muy pocas garantías. Eso le iba a preguntar, ¿cómo funciona un consejo de guerra? Porque hay una estructura para el consejo de guerra, porque existe la tendencia, bueno, no tendencia, así fue, digamos, que todos los recursos de amparo que fueron presentados en favor de las personas que fueron detenidas, desaparecidas o agredidas brutalmente, todos fueron rechazados, salvo uno o dos por ahí que el de Carlos Conchera Maluje. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con los consejos de guerra? ¿Había algún tipo de garantía? ¿Usted logró algo en los consejos de guerra? Las garantías procesales eran mínimas porque el consejo mismo es restringido. Funciona, digamos, con una integración de 5 jueces orales, presididas por el auditor militar, que ese tiempo era en el ejército, era fundamentalmente don Gonzalo Urrejola, en Concepción, y en Talcahuano estaba a cargo del almirante, ¿no es cierto?, que delegaba en un auditor militar, ¿cierto?, los consejos de guerra. Pero los jueces eran... Los jueces eran militares. ¿Todos militares? Salvo el abogado, que era militar, pero abogado. El auditor, que era el encargado de redactar el fallo. Y que en Concepción era don Gonzalo Urrejola. O sea, si usted como abogado que defendía a una persona detenida y esa persona detenida reclamaba en contra de los militares, ¿qué posibilidad tenía usted de ganar en ese tribunal? Ninguna, porque desgraciadamente la Corte Suprema dijo que no entendía de guerras y se negó a revisar los fallos de los tribunales militares. Los que fueron apelados. O sea, no apelación, sino que recurso exactamente de nulidad, porque apelación no había.
El único recurso que estaba contemplado en el Código de Justicia Militar al Consejo de Guerra es el recurso de súplica. Es el recurso de súplica que se interpone ante el jefe de la unidad respectiva. En Talcahuano, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que fue de antología, porque mi querido amigo, que en paz descanse, don Mario Muñoz Alvial, le dijeron: Mario, presenta el recurso de súplica ante el comandante en jefe de la base naval, no me acuerdo del almirante ese tiempo que era, para evitar que fusilaran 2 jóvenes que habían sido detenidos en Tomé, don Inán del Tránsito Castella Romero y don Fernando Moscoso Moscoso. Y Mario presenta el recurso de súplica a las 8 de la mañana en la comandancia, ahí en el edificio de la base naval, y en circunstancia que a las 6 de la mañana lo habían fusilado, a los chicos. Ya los habían fusilado. Porque le aplicaron la ley penal con efecto retroactivo. O sea, no había ninguna posibilidad de rever una sentencia dictada por el Consejo de Guerra. Y me acuerdo, quién hacía las veces de auditor en Talcahuano era el auditor si no me equivoco, don Mario Dibochel, hermano de los famosos artistas Humberto y Héctor Dibochel. Él era el auditor, el que redactaba los fallos, pero quien los firmaba era el comandante en jefe. Entonces la Corte Suprema, al no revisar, dejó, digamos, los fallos a firme y evidentemente las condenas fueron bastante altas. Sí, ahora, eso es los consejos de guerra. Los consejos de guerra. ¿Por qué ha sido tan difícil ese tema de los asesinados en la Vega Monumental? Bueno, lo que tú me estás preguntando primero, me parece que el reconocimiento de colocar la placa en la sala de reuniones, aunque tardío, es importante, es simbólico. ¿Por qué? Porque él fue el último intendente del gobierno democrático del presidente Allende. Y respecto a la Vega Monumental, la investigación se ha puesto más compleja y la investigación apunta a que no solamente hay un homicidio calificado respecto a Nelson Herrera, Luciano Oedo, Octavio Lago, sino que habría una asociación ilícita terrorista que interviene, entre otros, Álvaro Corbalán, que se organizaron para asesinar al Mir del Sur. Y esto empieza, todos sabemos, en la mañana en Hualpén, donde se asesina a Luciano Oedo, luego a Octavio Lago en la Vega Monumental, y finalmente a Nelson Herrera se le deja herido y se le va a ultimar camino a Santa Juana. Entonces está el ministro no solamente procesando a esta gente por delito de homicidio calificado, sino que además hay una asociación ilícita terrorista para asesinar. Esa es la razón por la cual esta operación que se llama Alfa Corbón se ha demorado. Además hay gente asesinada en Los Ángeles, don Mario Mujica, también Federico Bonconte en Valdivia. O sea, todo el MIR del Sur. A propósito de la misma operación. De la misma operación, que era una operación destinada y originada a eliminar al MIR del Sur. Parecía de pronto a lo que ocurrió con la Caravana de la Muerte, ¿no? En términos de que se actuó de manera coordinada en distintos lugares del país. Así es. Así es. Y corolario de eso, además, se detiene a todas las mujeres, a las cónyuges de los sobrevivientes y a las cónyuges de los asesinados. Y esa gente estuvo bastante tiempo presa. Estuvo Ignacio Piedad Urraza, Soledad Arangui. Aquí en el caso del tema de la Vega Monumental o la operación Alfa Carbón, ¿no hay personas identificadas con nombre y apellido? Sí. Sí. Hoy día están todos identificados porque todos usan chapas. ¿Esa es la dificultad? No, pero ya está claro, ya se sabe quiénes son. Porque ¿Están vivos? Están todos vivos. Y están todos en libertad. ¿Y no han sido procesados por causa de derechos humanos? Procesados en esta causa no, pero Álvaro Corbalán tiene varias. Él sí, él tiene ocho. El resto no tiene. Él es una excepción. Le quiero preguntar por el tema del caso de Hugo Huerta, que también fue muy conocido en nuestra zona, fue ultimado en la vía pública también, en el sector de calle Sanders, si no me equivoco, en Pedro Valdivia. Ahí también esa causa está bastante avanzada, ¿no? Yo te agradezco la pregunta porque yo fui amigo personal de don Víctor Hugo Huerta Beiza, que había sido gobernador de la ciudad de Molina, donde el gobierno del presidente Allende. Yo le tengo un especial cariño, un especial recuerdo. Don Víctor era un hombre pacífico. Él era el secretario regional del Partido Comunista en la clandestinidad, pero era el secretario regional pacífico, o sea, no había una vía armada, una actuación militar detrás de él. Don Víctor Hugo primero fue torturado en su casa en Carreras con Ongolmo. Después es llevado a Bahamondes con Pedro Valdivia, torturado, que la autopsia hecha por el doctor Reyes, está clarita, está en el proceso, y después, en un simulacro de enfrentamiento, es ultimado con arma apoyada en Pedro Valdivia en Sanders, como usted dice. O sea, fue todo un proceso. Él fue detenido a las 2 de la tarde
Él venía del Barrio Norte en un taxi, lo baja la CNI, lo bajan dos agentes de la CNI, el famoso Bocasa, Carlos Herrera Jiménez, que acá usaba otro seudónimo, acá se hacía conocer como el Capitán Mauro. El Capitán Mauro. El Capitán Mauro. Él flageló a Candelaria Pérez, a Acevedo, a Juan Pablo Grau, a Ramón Pérez. Es decir, él tiene mucha responsabilidad. Ahora él está confeso y él reconoce que esta gente fue ejecutada. El famoso Carlos Herrera. Sí, lo que pasa es que no tiene mucho que perder porque está condenado como a 500 años de cárcel, entonces no hay mucho que hacer. Claro. Siempre, cada vez que hay una ceremonia de detenidos desaparecidos, de víctimas de este periodo de nuestra historia, se señala que las Fuerzas Armadas deben entregar la información que poseen. ¿Usted tiene el convencimiento que las Fuerzas Armadas, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún ocultan información? Sí. O son, perdón abogado, voy a ser un poquito abogado del diablo, o son personas que formaron parte, fila de las Fuerzas Armadas quienes manejan información y no las Fuerzas Armadas como instituciones propiamente tal. Yo no creo, o sea, no sé si tengan papeles las Fuerzas Armadas en sus archivos. Es difícil porque esta operación de inteligencia de eliminar a los partidarios del presidente Allende fue una carta blanca. Luego, por lo tanto, ¿por qué se habla de las instituciones? ¿Por qué se habla que las instituciones tendrían información y no personas determinadas? Pinochet le entrega la responsabilidad al general Contreras, primero, ¿no es cierto?, a través de la DINA, y luego cuando se cambia la DINA, se saca a Contreras y entra Mena en la CNI. Contreras recibe la orden de Pinochet de limpiar los extremistas del territorio. No le dice cómo lo hace. Entonces se monta un aparato organizativo muy complejo, muy competente, donde se capta elementos de diferentes ramas de la Fuerza Armada, sí, Carabineros, y se arma estructura. Yo tengo la estructura de la CNI, de la DINA primero de la CNI, que es bastante importante. Entonces, hay responsabilidad de los mandos, claro que hay. Porque los mandos sabían, efectivamente. Pero los mandos de la época, abogado. Porque sacude todavía el comandante jefe del ejército. Sí. Bueno, pero que la institución. Pero evidentemente había una complicidad, había anuencia y se sabía lo que estaba haciendo. Ahora, Contreras siempre lo ha dicho, él dependía directamente de Pinochet. Y él le informaba a Pinochet todo lo que hacía, todas las mañanas. A las 7:30 de la mañana, Contreras le informaba a Pinochet, no le decía cómo lo estaba haciendo. Así que evidentemente que hay responsabilidad de los mandos de esa época, porque no era un asunto personal de Contreras, sino que estaba involucrada la Fuerza Armada con su decisión de romper totalmente con lo que había hasta el 11 de septiembre de 73. Esta fue una contrarrevolución que se produce en Chile. No solamente con esto, porque se elimina el Congreso, se elimina el Tribunal Constitucional, se disuelven los sindicatos. Sí, era evidentemente un estado de excepción. Estamos conversando con Adolfo Montiel, disculpa abogado, nos vamos a ir a la pausa. Adolfo Montiel, abogado de Derechos Humanos, quien de paso ha sido postulado para el 6º Premio de Derechos Humanos del Rey de España. Hay varias instituciones que lo están postulando con él. Estamos conversando en TV All Día. Vamos a la pausa, nos vemos de inmediato.